¿Ustedes se imaginan el potencial que puede tener XRP luego que la jueza Torres apruebe el acuerdo entre la SEC y Ripple y además que llegue XRP a mover 14% de las transacciones que se mueven en SWIFT? Esto es impresionante. Los invito a un análisis profundo de todas las últimas noticias sobre XRP, sobre Bitcoin y todas las criptomonedas, incluida ADA, que parece que pudiera aliarse completamente y tener un joint venture con el equipo de XRP. Les doy las gracias por estar acá. Como siempre, los invito a regalarme un like, a regalarme un súper mensaje, un comentario y suscribirse al canal. Empecemos de una vez por todas. Les traigo hoy esta noticia de Swift que la gente de Crypto Basic fue y analizó un poquito más a fondo la posibilidad de que XRP pudiera mover el 14% del volumen transado sobre Swift. Y es interesante lo que dicen. Fíjense que hablan en un momento sobre esta mención que hizo Brad Garlinghouse y David Schwartz sobre la posibilidad de mover 14% del volumen transado sobre Swift que lo pueda manejar XRP Ledger. Es muy, muy positivo para la moneda, es un impulso muy grande y hablan de millones y millones de dólares que se pudieran mover dentro de este nuevo sistema si se alían y se alinean todas las posibilidades dentro de XRP. Como siempre, recuerden que soy un promotor gigantesco de corazón de lo que se hace en XRP y en Ripple. Acá se habla que un movimiento de 700 mil millones de dólares en XRP podría soportar un volumen de 21 trillones de dólares en volumen, lo cual podría multiplicar por 30 el valor actual de XRP. Podría llevar, según este análisis de Crypto Basic, a $12 aproximadamente el valor de XRP. No lo sé, esto es un análisis e investigación de la misma gente de Crypto Basic, pero antes de que ustedes inviertan en XRP, hagan su investigación completa y recuerden que esto no es asesoría financiera de ningún estilo. Por otro lado, les quiero compartir esta noticia que muestra toda esa aceptación que está trayendo XRP al mercado con Trident, que es una empresa que cotiza en Nasdaq y que actualmente está pidiendo poder crear una tesorería de XRP con 500 millones de dólares. Sobrepasa los 300 millones que habíamos hablado hace muy poco de la gente de Mebus. Es impresionante el potencial que tiene el precio de XRP si todas esas entidades empiezan a ser parte del mundo de las criptomonedas y empiezan a invertir no solamente en Bitcoin, que ya lo vimos, lo hemos visto en varias empresas, como es el caso de Strategy, sino ahora se volcan a comprar y a comprar y a comprar en Trident, esta gente de Trident para comprar XRP. También les traigo una noticia adicional. La semana pasada se supo que la gente de Circle había aceptado invertir su moneda o poner su moneda en XRP Ledger, la moneda de USDC, que hoy en día mueve más o menos un volumen de market cap de 60 mil millones, 62 mil millones de dólares en USDC, ahora se amplían hacia el XRP Ledger, ayudando a generar una mayor liquidez dentro de la plataforma, ayudando a hacer cosas muy positivas. Y acá dice que van a lanzar su moneda nativa en XRP Ledger ayudándole a los desarrolladores, a las instituciones y a los usuarios a ganar mayor soporte de esta stablecoin a través de XRP Ledger. Recuerdan todo el poder que tiene XRP Ledger. Este anuncio es puntual de Circle, entonces por eso me parece importante resaltarlo acá. Todo el potencial que tiene XRP Ledger de los pagos entre empresas usando USDC para el movimiento global de la plata y implementando mayor eficiencia a través de los pagos transfronterizos. También todo el proceso que se lleva en ese momento creando los EVM sidechain, que en pocos días deberíamos verlo activo. Los invito a ver el video que hicimos con Pedro Gutiérrez sobre Peersys y sobre esta plataforma que ayuda, es una línea paralela a lo que se está haciendo dentro de XRP. Acuérdense que también hay otra sidechain que se llama Sahao, que vale mucho la pena que vayan y le miren. Y por último, les traigo a
Eleanor Terrett, que tiene dos menciones para este video que son claves. Entonces, estamos hablando de esta carta que llega hacia la jueza Analisa Torres. Es un acuerdo donde ya se ajustaron todas las dudas que había entre Ripple y la SEC para presentar correctamente la solicitud de reducir primero que todo la multa de 125 millones de dólares a 50, retirando 75 millones de dólares y devolviéndoselos a Ripple, acabando con el juicio de una vez por todas, y ayudan de esta manera a disolver todo ese rifirrafe que ha habido a través del tiempo. Esto se sabe desde hace tiempo porque Hester Pierce, al lado de Marco Illera y al lado de Paul Atkins, han decidido que no van más en contra de las acciones a la fuerza, sino más organizando y regulando toda la estructura de las criptomonedas en el mundo cripto. Esta noticia es súper positiva y hoy la jueza Torres debería contestarnos algo. Por último, les traigo esta noticia que viene de la misma Eleanor Terrett en su link de Crypto in America, donde nos menciona que mañana va a ser el voto final del proyecto de ley Genius, que se espera que ya pase a la casa, al House o a la Cámara de Representantes para consideración, pero ya lleva todo el apoyo del equipo republicano más 20 demócratas. Tener 20 demócratas en ese paso es importantísimo. ¿Y qué puede hacer todo eso para tus monedas de cripto, para tus XRP? Pues yo personalmente creo que vamos a ver este mundo de las criptomonedas como lo vemos en este momento incrementarse mucho porque va a haber un positivismo impresionante de las monedas de XRP. Cuando hoy la vemos en $2.24, lleva 3.77% en las últimas 24 horas al alza. Cuando vemos también a Bitcoin 1.34% arriba, Ethereum 3.55%. Y no quería dejar de pasar esta noticia donde Cardano habla, el director de Cardano, sobre una posible alianza o una posible mezcla o unión con el equipo de XRP. Vamos a ver qué es todo lo que está pensando Charles Hoskinson para mejorar el proyecto de Cardano y mejorar todo lo que está haciendo. Por ahora los dejo. Les doy las gracias por oírme, por pararme atención, por poner atención y por creer en las criptomonedas, por creer en XNP, por creerle a CryptoVerde, en los análisis constantes que estamos haciendo en el canal. Me parece que vale la pena agradecerles a ustedes. He tenido muchísimo trabajo, pero no los abandono. He tenido mucho trabajo con respecto a cripto. La verdad, hay proyectos muy grandes que espero poderles mencionar más adelante acá en el canal para que entiendan por qué me he demorado un poquito en poder hablarles, en poder profundizar algunos temas que son claves. Pero entonces nos quedan pendientes varias cosas. Tenemos el futuro de XRP con 14%, de SWIFT, que es lo que espera Brad Garlinghouse llegar allá. No olvidemos esos 5 trillones de los cuales él habló del mundo cripto cuando las monedas valían menos de 2 trillones, vamos en 3.3. Es lógico lo que le está diciendo. También tenemos hoy la posibilidad de que la jueza Torres se pronuncie con respecto a esta carta que acabamos de ver. El otro mensaje es el de mañana, 17 de junio, donde vamos a tener al Congreso aprobar esa última parte de la ley Genius. No se olviden también que pasado mañana es la noticia de la decisión de tasas por parte de la Fed. Por ahora los dejo. Esperemos que la guerra entre Israel e Irán se reduzca, que haya procesos diplomáticos positivos para que no haya más miedo sobre los mercados. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Chao.